En este vídeo continuamos nuestra introducción a la teoría de la iteración de funciones. Para su seguimiento se necesitan conocimientos básicos sobre funciones, números complejos y MATLAB. Por ello, es adecuado para quienes hayan realizado un primer curso de un grado de ciencias o ingeniería. Recuerdo que solo usaremos funciones polinómicas. En la expresión de f de z que vemos, los coeficientes a sub j son en general números complejos y la variable z igual a x más y toma valores en el plano complejo. Los contenidos que trataremos son puntos fijos, repulsores y atractores, órbitas periódicas, atractoras y repulsoras, algunas propiedades nuevas del conjunto de Julia y finalmente el conjunto de Mandelbrot. Bien, empezamos repasando el concepto básico de órbita de un punto. Dados una función f de z y un número complejo z sub 0, la órbita de z0 es la sucesión cuyo primer término es el propio z0 y todo término posterior es la imagen o transformado por medio de f de z del anterior en la sucesión. Para n mayor o igual que 0, se denota por f super n de z0 el término de la órbita de z0 que ocupa la posición n en la órbita. Por conveniencia, f super 0 de z es igual a z y f super 1 de z igual a f de z, para un z genérico. Entonces, la órbita de z se puede expresar de la forma z, f de z, f super 2 de z, f super n de z, puntos. Más brevemente, con el término general f super n de z entre paréntesis. F super n de z se denomina iteración enésima de z por medio de la función f de z. Ejemplo, si f de z es igual a z cuadrados, vimos en el vídeo anterior que la órbita de z es z, z2, z a la cuarta, puntos, z elevado a 2 elevado a n, puntos. Y entonces f super n de z es igual a z elevado a 2 elevado a n para todo n igual 0, 1, 2, etc. Bien, veamos la definición de punto fijo. Un punto fijo de f de z es toda solución de la ecuación f de z igual a z. Entonces, si z estrella es un punto fijo de f de z, al ser f de z estrella igual a z estrella, se tiene que la órbita de z estrella es la sucesión constante z estrella, z estrella, z estrella, puntos. Vamos a considerar dos tipos de puntos fijos, tractores y repulsores. Si z estrella es un punto fijo de f de z, el número complejo k igual a df de z estrella, es decir, la derivada primera de f en el punto z estrella, según sea en módulo menor o mayor que 1, va a decidir si z estrella es un punto fijo atractor o repulsor. Pero antes vamos a ver la definición de derivada para nuestra función f compleja de c en c. La definición formalmente es la misma que se adopta para funciones de R en R. Es decir, df de z0 es el límite cuando z tiende a z0 del cociente incremental, es decir, de f de z menos f de z0 partido z menos z0. Y tiene las mismas propiedades para la derivada de las funciones de R en R. Para derivar, por ejemplo, un polinomio, pues se hace término a término. Veamos un par de ejemplos. En el primero, f de z es 3 por i z cuadrado más 5z más 2. Entonces la derivada de f en z sería
6 y z más 5. En el segundo ejemplo, f de z es 4z cubo más, entre paréntesis, 2 más 3i por z al cuadrado. Entonces la derivada de f en z es 12z cuadrado más 4 más 6i por z. Veamos ahora la definición de punto fijo atractor y repulsor. Definición 1. Si z estrella es un punto fijo de f de z, diremos que es atractor si existe un disco D con centro z estrella tal que para todo z en D la órbita de z converge hacia z estrella. Definición 2. El punto fijo z estrella se llama repulsor si existe un disco D centrado en z estrella tal que para todo z en D con z distinto de z estrella existe un natural n tal que f super n de z no pertenece a D. Es decir, en algún momento la órbita de z se sale de D. De ahí el nombre de punto fijo repulsor. Bien, el teorema siguiente nos dice que para que un punto fijo z estrella sea atractor o repulsor es el módulo de la derivada de f en z estrella lo que debemos contemplar. Concretamente establece que si el módulo de la derivada de f en z estrella es menor que 1, el punto fijo es atractor, y si el módulo es mayor que 1, el punto fijo es repulsor. Veamos un ejemplo. La función f de z igual a mu por z por 1 menos z es la función logística compleja. El origen es un punto fijo obvio para esta función. La derivada de f en z es igual a mu menos 2 mu por z. Por tanto, la derivada de f en el 0 es igual a mu. Por ello, si módulo de mu es menor que 1, el origen es atractor para la función f de z, y si módulo de mu mayor que 1, el origen es repulsor. Consideramos ahora órbitas periódicas. Para simplificar, vamos a tratar especialmente el caso de periodo 2. Dada una función f de z, supongamos que z0 y z1 son dos números complejos tales que z1 es igual a f de z0 y z0 igual a f de z1. Entonces, la órbita de z0 y también la de z1 es periódica de periodo 2. En concreto, la órbita de z0 es z0, z1, z0, z1 y así indefinidamente. Es decir, el conjunto finito z0, z1 es lo que se va repitiendo, y ese conjunto es lo que se llama un dos ciclo de la función. De manera que entonces los puntos fijos serían los 1 ciclos. En general, supongamos que z0, z1, punto, zp-1 son p números complejos tales que zj es igual a f de zj menos 1 para j1, 2 hasta p-2. Y f de zp-1 es igual a z0. Entonces, la órbita de z0 y también la de los otros z1, z2 hasta zp-1 es periódica de periodo p. En concreto, la órbita de z0 es z0, z1 punto zp-1, z0, z1 punto zp-1 y así sucesivamente. Este conjunto finito z0, z1 punto zp-1 que se repite, se dirá que es un p-ciclo de la función. Bien, como en el caso de los puntos fijos, existen dos ciclos atractores y repulsores. Para simplificar, solo vamos a tratar el caso de dos ciclos. Definición de dos ciclos atractor. Si z0, z1 es un dos ciclo de f de z,
diremos que es atractor si existen discos D0 y D1 con centro en Z0 y Z1 respectivamente, tales que 1. Para todo Z en D0, el límite de F super 2n de Z es Z0 y el límite de F super 2n más 1 de Z es Z1. Esto significa que la órbita de tales Z tienen la propiedad de que los términos que ocupan un lugar par convergen hacia Z0 y los que están en el lugar impar convergen hacia Z1. Segundo, para todo Z del disco D1, límite de F super 2n de Z es Z1 y límite de F super 2n más 1 de Z es Z0. Ahora, los términos que ocupan un lugar par en la órbita de Z tienden a Z1 y los del lugar impar convergen hacia Z0. Entonces, la órbita de todo Z perteneciente a la unión de D0 con D1 es atraída por los puntos Z0 y Z1 del dos-ciclo. El conjunto de los puntos Z del plano, cuya órbita es atraída por el dos-ciclo Z0, Z1, se dirá que es la cuenca de atracción del dos-ciclo. Bien, veamos ahora la definición de dos-ciclo repulsor. Un dos-ciclo Z0, Z1 se dirá que es repulsor si existen discos D0 y D1 con centro en Z0 y Z1 respectivamente, tales que 1. Para todo Z en D0 con Z distinto de Z0 existe un número natural n tal que F super 2n de Z no pertenece a D0. Y 2. Para todo Z perteneciente a D1 con Z distinto de Z1 existe un natural n tal que F super 2n de Z no pertenece a D1. Si Z0, Z1 es un dos-ciclo, el módulo del complejo K igual al producto de la derivada de F en Z0 por la derivada de F en Z1 es el que decide si el dos-ciclo es atractor o repulsor. Se tiene concretamente el siguiente teorema, que dice que si Z0, Z1 es un dos-ciclo de F de Z, entonces, si el módulo del producto de la derivada de F en Z0 por la derivada de F en Z1 en módulo es menor que 1, el dos-ciclo es atractor. Segundo, si dicho módulo es mayor que 1, el dos-ciclo es repulsor. Veamos un ejemplo. CAF de Z, la función z cubo menos 2z más 1. Vemos que f de 0 es igual a 1 y f de 1 es igual a 1 menos 2 más 1, es decir, igual a 0. Por tanto, 0, 1 es un dos-ciclo de la función. La derivada de f en z es igual a 3z cuadrado menos 2. Luego, la derivada de f en 0 es igual a menos 2 y la derivada de f en 1 es 3 menos 2 igual a 1. Entonces el producto de f en 0 por derivada de f en 1 es igual a menos 2 y el dos-ciclo 0, 1 es repulsor. Vamos a ver algunas de las ideas anteriores a la luz de la siguiente interpretación dinámica. Supongamos que estamos estudiando la evolución en el tiempo de un sistema bidimensional y discreto, de forma que su estado cambia cada t segundos. Podría ser, por ejemplo, una partícula que se mueve en un plano y cambia de estado, en este caso posición, cada t segundos. Si su estado inicial es Z0, los estados siguientes los denotaremos por Z1, Z2, puntos, Zn, puntos. Supondremos además que el sistema es recursivo. Esto significa que el estado Zn es función del estado anterior Zn-1. Es decir, existe una función f de z, de modo
que Zn es igual a f de Zn-1 para n igual 1, 2, 3 puntos. Nótese entonces que la sucesión Zn para n mayor o igual que 0, formada por los estados sucesivos del sistema, no es otra cosa que la órbita de Z0 respecto de f de z. Es decir, que podríamos escribir la sucesión Zn con los estados sucesivos como Z0, f de Z0, f2 de Z0, fn de Z0, puntos. Supongamos entonces que f de z posee un punto fijo z estrella. Como f de z estrella es igual a z estrella, si el estado inicial del sistema es precisamente z estrella, entonces este nunca cambia de estado, permanece constantemente igual a z estrella. Si ahora suponemos que z estrella es un punto fijo atractor para f de z, entonces, si el estado inicial del sistema es cualquier Z0 cercano a Z estrella, el sistema evoluciona de forma que su estado Zn tiende a acercarse a Z estrella a medida que n aumenta. Y finalmente, supongamos que f de z posee un dos ciclo atractor Z0 estrella, Z1 estrella. Para cualquier estado inicial Z0 que esté suficientemente próximo o bien a Z0 estrella o a Z estrella sub 1, el sistema evoluciona de modo que Zn se acerca según n aumenta a Z0 estrella o a Z estrella 1 y además lo hace alternativamente a uno u a otro según sea n par o impar. Entonces, podemos decir que la riqueza dinámica de un sistema es mayor cuanto mayor es el número de órbitas periódicas atractoras que posee la función f de z. Vemos ahora dos teoremas que necesitaremos más adelante. El teorema 1 nos dice qué puntos z pertenecen al conjunto de Julia de una función f. Primero, pertenecen a J de f todos los puntos periódicos repulsores. Y segundo, también pertenecen a J de f todo z que sea límite de una sucesión z sub n formada por puntos del tipo 1. El teorema 2 afirma que J de f es un conjunto completamente invariante para f de z. Eso significa, 1, que si z pertenece a J de f, entonces su imagen por f de z, también pertenece a J de f. Y segundo, si f de z pertenece a J de f, también el propio z pertenece a J de f. Bien, el método iterativo inverso permite obtener una imagen por ordenador del conjunto de Julia directamente, sin necesidad de tener que dibujar previamente el conjunto relleno de Julia. El método solo es efectivo en el caso de polinomios de grado pequeño. Consta de los siguientes pasos. 1. Hay que escoger, en primer lugar, algún punto Z0 que pertenezca al conjunto de Julia. Segundo, se calculan las preimágenes de Z0. Estas son todos los z tales que f de z es igual a z0. Por el teorema anterior, las preimágenes de z0 pertenecen también al conjunto de Julia. Si p es el grado de f de z, en general existen p preimágenes de z0. El método continúa repitiendo el paso 2 con cada una de las p preimágenes encontradas para z sub 0. Esto lo repetiremos tantas veces como sea necesario hasta obtener un número de puntos suficiente para obtener una imagen adecuada del conjunto de Julia.
Vamos a aplicar ahora el método de iteración inversa para obtener una imagen del conjunto de Julia de la función z² más c, siendo c una constante compleja. En este caso, podemos escoger como punto z0 para iniciar el proceso un punto fijo repulsor. Efectivamente, por lo que hemos visto en un teorema anterior, un punto fijo repulsor pertenece al conjunto de Julia. Bien, entonces z0 será una solución de la ecuación z² más c igual a z. Es decir, z0 igual a 1 más la raíz cuadrada de 1 menos 4c partido todo por 2. Como la derivada de q sub c de z es igual a 2z, la derivada en z0 es 2z0, es decir, 1 más raíz cuadrada de 1 menos 4c. Por tanto, z0 igual a 1 más raíz cuadrada de 1 menos 4c partido por 2 es un punto fijo repulsor para valores del parámetro c tales que módulo de 1 más raíz cuadrada de 1 menos 4c es mayor que 1. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, para c igual a menos 1,3 o para c igual a i. A continuación, mostramos las imágenes obtenidas aplicando este método. En la primera imagen, c es igual a menos 1,3 y en la segunda, c es la unidad imaginaria i. El conjunto de Mandelbrot es uno de los primeros y más famosos fractales. Fue obtenido por Mandelbrot a finales de los 70. La región de color negro que vemos a continuación es la imagen obtenida por ordenador de un conjunto que denotamos por M y que está relacionado con la familia cuadrática z² más c. M es un subconjunto del plano donde toma valores el parámetro c, es decir, un subconjunto del C-plano. Esta otra imagen se ha obtenido agrandando la región centrada en un punto del bulbo superior más grande. La imagen que obtuvo Mandelbrot parecía mostrar cierto número de pequeños subconjuntos aislados de M, por lo que Mandelbrot conjeturó que M era un conjunto no conexo. En 1982, Douady y Hagberg probaron que el conjunto de Mandelbrot es conexo. Por tanto, estos subconjuntos aislados de M que parecían verse en la imagen de Mandelbrot están realmente unidos por finísimos filamentos al conjunto principal. Por definición, M es el subconjunto del plano paramétrico, es decir, el C-plano, formado por todos los C tales que la órbita del origen, mediante Q sub c de z igual z² más c, es acotada. Vemos que la órbita del origen juega un papel principal en la definición de M. Veamos la razón de esto. Primero, nótese que el origen es el único punto crítico de z² más c para todo valor de c, pues la derivada de q sub c en z es igual a 2z. Solo se anula para z igual a 0. El teorema siguiente es la clave para entender el papel que juega el origen en la definición de M. Establece el teorema que si f de z es una función polinómica de grado mayor o igual que 2, entonces si f de z posee una órbita atractora periódica, en la cuenca de atracción de dicha órbita periódica hay algún punto crítico de f de z. Dicho de otro modo, la órbita de algún punto crítico de f de z es atraída por la órbita periódica. El teorema anterior tiene la siguiente importante consecuencia. Una función polinómica de grado p mayor o igual que 2 tiene a lo más p menos 1
órbitas periódicas atractoras, pues el número máximo de puntos críticos que puede tener f de z es el número de ceros de su derivada b de f de z, que es un polinomio de grado p-1. En el caso concreto de la familia cuadrática, se tiene además las dos consecuencias siguientes. 1. Para cada c perteneciente a C, Q sub c de z solo puede tener una órbita periódica atractora, pues solo tiene un punto crítico, el origen. Y segunda, si Q sub c de z tiene una órbita periódica atractora, entonces la órbita del origen es acotada, pues es atraída por la órbita periódica, es decir, por el número finito de puntos que repiten en la órbita indefinidamente. Un conjunto realmente interesante de estudiarse en relación con la familia cuadrática es el conjunto P formado por todos los C tales que Q sub C de Z tiene una órbita atractora periódica. Por la consecuencia 2, este conjunto P está contenido en M y este conjunto M ha resultado ser más fácil de estudiar. En efecto, el teorema siguiente nos dice que M está contenido en el disco de centro del origen y radio 2 y nos facilita el modo de obtener una imagen por ordenador de M. El teorema establece la igualdad M igual al conjunto de los C tales que módulo de Q super n sub C de 0 menor o igual que 2 para n igual 0, 1, 2, etc. Entonces, en particular, como Q super 1 sub C de 0 es por definición igual a Q sub C de 0 y este a su vez igual a 0 al cuadrado más C, es decir, igual a C, deducimos que la igualdad anterior efectivamente lleva a que módulo de C para todo C de M es menor o igual que 2. Bien, del hecho de estar M contenido en el disco de centro 0 y radio 2, se sigue en particular está contenido en la región cuadrada menos 2, 2 por menos 2, 2. El teorema anterior nos dice, además, que C pertenece a M si y solo si todas las iteraciones del origen mediante Q sub C son menores o iguales que 2. Para obtener una imagen de M, podemos proceder como sigue. Primero, escogemos un número máximo de iteraciones, n grande. 2. En la región cuadrada menos 2, 2 por menos 2, 2, establecemos una malla o grid adecuada. Por ejemplo, podemos poner x igual a linspace menos 2, 2, 9, 51 y igual linspace 2 menos 2, 9, 51, xy igual mesgrid xy. Y la imagen tendría 951 por 951 píxeles. 3. Para cada nodo C en el grid, buscamos el primer n natural tal que Q super n sub C de 0 en módulo es mayor que 2. Pueden darse dos posibilidades. A. Módulo de Q super n sub C de 0 es menor o igual que 2 para todo n menor o igual que n grande. En este caso, aceptamos que C pertenece a M y dibujamos un punto de color negro en C. B. Existe n menor o igual que n grande, tal que módulo de Q super n sub C de 0 es mayor que 2. Entonces, sabemos que C no pertenece al conjunto de Mandelbrot. Entonces dibujamos un punto de color C sub J en C si n
pertenece al tramo n sub j, n sub j más 1. Previamente se han escogido enteros positivos, 0 menor que n1, menor que n2, menor punto punto, menor que n sub p, igual a n. Y se ha asignado a cada tramo n sub j más 1, el color c sub j, como ya vimos en un vídeo anterior a la hora de dibujar el conjunto de Julia. Terminamos viendo que en algún sentido el conjunto de Mandelbrot es como un catálogo de la dinámica de la familia cuadrática. 1. Si C está en el interior de la cardioide, región de color rojo, U sub C de Z tiene un punto fijo atractor. Si C está en el disco de radio 1/4 y centro -1, la región de color verde, U sub C de Z tiene una órbita 2 periódica atractora. 3. Si C está en el interior de uno de los dos bulbos mayores de color azul, U sub C de Z tiene una órbita 3 periódica atractora. 4. Si C está en el interior de uno de los dos bulbos de color rosa situados a la derecha de la cardioide, U sub C de Z tiene una órbita atractora 4 periódica. Y así podríamos continuar con los otros bulbos menores que decoran el conjunto principal. Finalmente, si C1 y C2 son dos valores distintos que se toman en una misma de las regiones que hemos mencionado, el conjunto de Julia de Q sub C1 de Z y Q sub C2 de Z tiene una gran similitud. Para valores, sin embargo, de C que estén situados en las zonas de paso de una región a otra, el conjunto de Julia de Q sub C de Z suele ser, digamos, más vistoso.